Es martes, así que le damos la bienvenida a Alejo Di Riccio con su columna de medio ambiente, ecología y política y muchas otras cosas que seguimos discutiendo. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola Milo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Con un mate en mano? Con un mate en mano, así que mucho mejor que hace un rato. Me alegro. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre dictadura y ambiente. Un poco aprovechando, ¿no?, la semana previa al 24 de marzo. Aprovechando la semana previa al 24 y ya para no hacerlo posterior, me pareció que estaba bueno traer un par de ejes para invitar a pensar o invitar a reflexionar sobre qué significó el mal llamado proceso de reorganización nacional. Específicamente eso, cuando digo dictadura y ambiente, pensando en la última dictadura, y qué significó para las dinámicas sociales, ambientales y para la infraestructura estatal que hoy en día sigue teniendo gran parte de ese legado y con muchas de esas consecuencias aún en carne viva, digamos, ¿no? Si bien eso no... al abordarlo desde el ambiente, no quiero abordar específicamente las luchas de memoria, verdad y justicia, pero sí en términos de, por lo menos lo que vale la pena mencionar es que por supuesto que hay algo que sigue muy vivo hoy en día y por lo cual sigue valiendo la pena que hablemos cada vez más de esto, que es el amedrentamiento directo a activistas, referentes y militantes que hemos mencionado hace 2 semanas y que específicamente en la dictadura también tuvo que ver con mucho de la organización territorial sindical, digamos, ¿no? Lo que me interesa abordar, tal vez como primer eje, es la instauración del neoliberalismo y del modelo neoliberal que hoy en día seguimos mencionando, cómo impactó, digamos, a corto plazo en las dinámicas de poder y en los grandes sectores de poder, y también volver a preguntarnos quiénes son esos sectores de poder y por qué son poderosos. Y qué casualidad que los mismos sectores de poder sean, ¿no?, los que estaban en el 76, ahora transformados tal vez con otro nombre, con otras caripelas, pero que siguen una línea ahí de continuidad. Y una línea de continuidad absolutamente vigente en política económica y en las nuevas propuestas, bueno, nuevas. En las viejas propuestas que estamos viendo hoy en día que vuelven a ser discutidas, digamos, ¿no? En ese sentido, traer de nuevo que eso, la reprimarización de la economía, digamos, que la dictadura instaura, viene, hablamos de reprimarización, básicamente volver a exportar lo que llamamos materias primas, y esto tiene una carga absoluta sobre los ecosistemas en general y está absolutamente vinculado a la explotación de bienes naturales en todo el país. Hay una dinámica en particular de Argentina que me parece que vale la pena mencionar, que se distingue un poco del resto de América Latina en general porque América Latina no tuvo una estructura extractiva de enclave en singular, sino que tuvo de enclaves. Enclave nos referimos a cuando una empresa compite a nivel estatal compite a nivel escala con las presencias que tiene el Estado y la sociedad. Básicamente, esta cosa que se ha vuelto a mencionar recientemente de las mal llamadas, por supuesto, repúblicas bananeras y cómo las empresas dominan más que el Estado. Esto en Argentina pasó territorialmente y localizado. No teníamos una gran empresa que dominaba el territorio nacional. Lo que sí había en el 76 específicamente, y lo que sí, previo al 76, apoya totalmente a la dictadura y al proceso que lleva a la desestabilización para invitar a la dictadura, es la sociedad rural. La sociedad rural, y que en ese momento también sucede en paralelo a otra gran dinámica que tenemos a nivel internacional, que es lo que el sistema agroalimentario hoy en día llama la gran revolución verde, la gran revolución alimentaria, que es básicamente la tecnificación e industrialización del campo, no porque tenga mucho valor agregado, por eso sigue siendo una economía primaria, pero ahí se establece el campo y aparece lo que hoy en día conocemos, las dinámicas que llevaron a lo que hoy en día se llama la República Unida de la Soja. Esta gran... Hermoso. Porque aparte, ¿quién domina en la República Unida de la Soja? La sociedad rural argentina, ¿no? La sociedad rural argentina del lado argentino y en connivencia absoluta con Monsanto, Cargill, Dreyfus, claro. Todas las grandes cerealeras hoy en día, en nuestro caso, por las grandes agroexportadoras. Lo que me parece importante también traer, digamos, es el apoyo explícito que la sociedad rural y el poder del agro da a la dictadura, porque hay algo de que sin represión ese poder no se puede sostener. Los grandes proyectos extractivos requieren avanzar sobre la falta de consenso de la población. Uh-huh. Para eso, los aparatos represivos y el poder en sí
son fundamentales y esas dinámicas se vuelven fundamentales. Tal vez el peor caso, digamos, o bueno, uno de los peores, porque no hace falta ponerlos en un ranking. Claro, no hay que decir cuál es peor que otro, digamos. Podemos decir, son todos malos, ya sabemos, básicamente, pero bueno, ahí se van destacando en diferentes momentos. No, y en particular por la cantidad de víctimas, el apagón de Ledesma en Jujuy. Hay una connivencia explícita con el sector, el ingenio azucarero, o sea, el sector que vive, procesa y exporta o vende o comercializa la caña, con la dictadura de ese momento, y en una noche desaparecen 400 personas, muchos de esos sindicalistas y gente que estaba intentando organizarse. En ese sentido, otro eje a destacar, aparte de la reprimarización de la economía, es el vínculo entre esas empresas, que hoy en día llamaríamos industrias extractivas, con la dictadura, y que le hacen básicamente de apoyo logístico, le otorgan inteligencia a los sistemas represivos del Estado. Y muchas empresas terminan siendo centros clandestinos de detención. En el caso del apagón de Ledesma, esto sucede así, y sucede eso con una connivencia también, y esto que decías hace un rato, que si son los mismos, si van cambiando de lugar en lugar, con miembros del aparato represor del Estado que después terminan siendo parte de la seguridad privada de algunas empresas. Esto en la industria minera hoy en día pasa mucho, digamos, ¿no? Los ex represores o ex combatientes hoy en día forman parte de otros formatos de aparatos represivos que no son comparables con la dictadura, por supuesto, pero que sí tienen que ejercer una falta de consenso sobre la población. Y lo último que quería destacar, que lo podemos expandir la semana que viene cuando termine de desarrollarse, porque es algo que está sucediendo en este momento, es la necesidad de avanzar sobre esa falta de consenso y de la necesidad de grandes capitales. Y para eso la dictadura fue fundamental, estatizó gran parte de la deuda privada, y de esa deuda privada de muchas empresas reprimarizadas de la economía que hoy en día siguen existiendo y siguen exportando o siguen basando, digamos, sus grandes ganancias en el modelo agroexportador. Agroexportador y exportador de bienes naturales en general, digamos. Hoy en día 20 de las 100 empresas que más plata fugan son energéticas. En el sentido, el petróleo, el gas, son como los que más en boga están, pero dentro de ese conjunto también tenemos a lo que quería decir que está en desarrollo, que es las hidroeléctricas y las empresas que están involucradas con las hidroeléctricas. Y se combina en el proceso de instalación de esas hidroeléctricas violación de derechos humanos, estatización de deuda y acceso a capitales enormes, y la privatización de los bienes comunes de los bienes comunes y bienes naturales que son fundamentales para la vida en general, digamos. Bueno, para seguir reflexionando, me quedé pensando en esto que decías de agentes de la dictadura reconvertidos en agentes de seguridad, ¿no?, de empresas privadas. Hay una nota publicada en Crisis de estos días y en vínculo, ¿no?, con el 24 de marzo, que es, cómo se transformaron algunos agentes, algunos milicos básicamente, en ahora agentes del Estado para la AFI, nada más y nada menos. Cosas, ¿no?, para seguir preguntándonos cómo es que seguimos avalando que, no nosotros que lo avalemos, ¿no?, sino de que hay mecanismos que el Estado sigue permitiendo que gente que debería estar siendo juzgada, se le está dando un trabajo y un sueldo nuevamente para el poder estatal. Y en ese sentido agregaría todas las estructuras estatales, digamos, que también hoy en día están funcionando para lograr consensos sobre el avance de los bienes comunes, las de inteligencia seguro, porque mencionábamos a los milicos y a la AFI recién, pero tenés estructuras provinciales de inteligencia, estructuras locales. ¿Cuántas otras sectores del Estado están operando para avanzar sobre el consenso, para avanzar sobre la ilegitimidad que las poblaciones dicen, digamos, ¿no? Sí, Andalgalá, por ejemplo, y la represión que vivieron los compañeros el año pasado o el anterior, ahora ya se me nubla, pero claro, frente a una resistencia muy grande del pueblo a que no se avance en el plan extractivista, represión y detenciones, ¿no? Y toda una persecución a esas personas que se sabía que estaban activando en pos de defender la vida, básicamente.
Y agrego también el chubutazo, digamos, y los grandes asos, digamos, no solo los de décadas atrás, sino los que hubo en últimos años. Y eso sucede en defensa del agua, sucede en defensa de los bienes comunes, y lo que las dinámicas que la dictadura instauró y dejó ahí plantadas, ¿no? Literalmente. Porque no solamente es dinámicas, sino que es la estructura jurídico, técnico, legislativa, digo, porque acá se mezcla eso, las leyes, se mezcla cómo opera la justicia, claro. Y se vincula con... No, y con la ingeniería financiera, digo, como esto de estatizar una deuda pública, lo de tener empresas cáscara, eso sucede en todas las escalas con las grandes industrias extractivas, pero a cuanto más escala, más sucede, y cuanto más alejado está de un control estatal y un control popular, mucho más se aceleran esas dinámicas, ¿no? También para pensar por qué a veces desde ciertos ambientalismos o defensa del ambiente se defiende, por ejemplo, a YPF, al mismo tiempo que se condena, digamos, que es una empresa petrolera que tiene que abandonar el petróleo, avanzar hacia una transición energética popular, pero tiene que ser una empresa estatal, digamos, la que lo lidere, porque en realidad las empresas privadas multiplican, digamos, la profundización de la desigualdad, la plata que se fuga, la parasitación del Estado también a veces, no todas, pero muchas sí, al mismo Estado que critican, después luego es al que están pidiendo subsidios para incluso enfrentar las mismas condiciones que ellos marcan, como estoy pensando ahora en la sequía y las empresas agroexportadoras pidiendo el campo subsidios. Llorando para, ayúdame porque la cosecha se me arruinó toda con la sequía. Ay, claro, hay sequía, claro. No sé quién habrá deforestado. Claro, qué casual todo. Pero bueno, me pareció un gran momento para tirar estas líneas y también para pensar eso, en qué pensamos cuando hablamos de memoria, de verdad y de justicia, y qué dimensiones abordamos con eso. Espectacular. Nos vemos la semana que viene, Alejo, entonces. Nos vemos la semana que viene, y si termina de desarrollarse la noticia, hablamos de las represas.